La temática de hoy, de la jornada completa, es globalización, seguridad y multipolaridad. Y vamos a empezar con un tema, riesgos y amenazas de la seguridad nacional, que no es un tema menor. No es un tema menor porque vivimos momentos muy complejos y no es un tema menor porque hemos vivido durante mucho tiempo con un grado de seguridad muy alto, creyéndonos que podíamos dar esa seguridad como algo garantizado, como algo normal. Nos parecía que era casi que la paz era una especie de derecho adquirido y que lo teníamos asegurado. Pues bien, eso hemos podido comprobar que no es así, ¿eh? Y vivimos tiempos dominados esencialmente por la preocupación y en cierta medida también porque no terminamos de entender lo que nos ocurre. Esta es la razón por la que hemos invitado al general Félix Sanz Roldán para que nos dé la conferencia sobre esta materia. Yo he de decir que creo que en realidad no necesitaría presentarlo, pero creo que por pura cortesía y también por cierta satisfacción personal y creo que de todos los aquí presentes voy a decir unas breves palabras. El general de ejército Félix Sanz Roldán, como todos ustedes saben, fue jefe de Estado Mayor de la Defensa, quiere decir el cargo de mayor responsabilidad que un militar español puede tener. Pero como todo el mundo sabía que es probablemente el hombre más inteligente y capaz de su generación militar, dijeron, ¿cómo vamos a desaprovecharlo? Y hicieron director del Centro Nacional de Inteligencia, que también es una responsabilidad de primerísimo nivel, y es decir, que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y por tanto yo creo que nos sentimos muy orgullosos como militares de haber tenido un hombre tan distinguido entre nuestras filas. Quiero decir también que nació en Uclés, que no es un lugar cualquiera, porque es un pueblo con nombre de batalla. Y probablemente por eso pues nació batallador, ¿no? También he de decir que es artillero, y los artilleros, como soy yo, nos sentimos muy orgullosos de que haya elegido el arma de artillería, que no es ser cualquier cosa, ser artillero, ¿eh? Además de todos estos cargos de alta responsabilidad, ejerció en sus primeros años pues en los destinos típicos del arma de artillería, pero siempre también con un importante componente internacional, ¿eh? Lo que le ha permitido a lo largo de su carrera ir conociendo cada vez mejor lo que es esa compleja realidad mundial. Además, he de decir que le hicieron doctor honoris causa por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Podría decir muchas cosas más, pero yo creo que vale más escuchar sus palabras que continuar diciendo muchísimos títulos que podríamos decir de esa larga y brillante trayectoria profesional y personal. General. Buenos días, señor Teniente General, director del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional y amigo, señoras y señores. En estos minutos previos a esta conversación que voy a tener con ustedes he tenido la oportunidad de volver a encontrarme con mucha gente. Alguna hacía tiempo que no me encontraba y otras menos, pero a mí me está dando la sensación de que juego en casa. Luego ustedes después lo dirán. Estoy encantado de volver a estar con ustedes. He venido muchos años a los cursos de verano de la Complutense y si Dios me da capacidad y ustedes me invitan, aquí estaré también en los siguientes. Quienes me conocen, y muchos de ustedes pues efectivamente me conocen, saben que yo siempre hablo de lo que me preguntan. Yo tengo quizá dos únicas virtudes. Una es que hablo cuando me piden de lo que me preguntan, y la otra, que no está mal tampoco, es que hablo el tiempo que me piden. Y entonces aquí voy a hacer exactamente honor a ambas cosas. Aunque en cuanto al tema que me piden, yo creo que hoy voy a ser un poco provocador. Se lo digo ya desde el principio, porque es que el tema que me piden tiene como poco dos caras. Una que es muy sencilla, es decir, riesgos y amenazas a nuestra seguridad, habiendo un documento que incluso se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, diciendo cuáles son los riesgos y las amenazas a nuestra seguridad, pues quizá yo lo que podría aportar es alguna faceta que no esté en el texto, fruto de mi experiencia, como dice el coronel en el Centro Nacional de Inteligencia, pero también soy un lector impenitente de documentos de este estilo
Y me estoy dando cuenta de dos cosas. Una es que ya las estrategias de seguridad nacional, especialmente de los países que van tirando de la tierra, están cambiando. Están cambiando en su formato y en la exposición. Son textos diferentes, por ejemplo, los que estamos teniendo aquí en los últimos años. Me parece que la primera edición de nuestra estrategia fue de 2011. Por tanto, hay algo que está cambiando y a lo mejor podíamos también tratarlo. Ir a la estrategia de seguridad nacional vigente y contársela a ustedes, pues es demasiado sencillo. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio diferente, aprovechando que estamos además en un curso patrocinado por la universidad. Y el ejercicio diferente es vamos a contarle a ustedes qué retos a nuestra seguridad quizá deban estar contenidos en nuestra Estrategia Nacional de Seguridad, del mismo modo que están empezando ya a estar contenidos en otra. El segundo elemento que me hizo también pensar un poco en ser un poco provocador, pues es el comienzo del folleto que presenta este quinto curso de tendencias geopolíticas. Hace una alusión a Fareed Zakaria, que fue durante muchos años director de la revista Foreign Affairs. Yo me alimento bastante de esa revista, no digo que no lea otras cosas, pero me gusta leerlas, y hoy además es editor de la edición internacional de Newsweek, por tanto está también y lleva muchos años en estos asuntos. Y Zakaria vaticinó el auge del populismo en un libro magnífico que se llama The Future of Freedom, y también la emergencia de algunas potencias, pero en fin, mirando un poco, puesto que lo citaban en el texto, algunas de las cosas que él ha dicho, me paré en una que dice: debemos crear un sistema internacional basado en ideales y en valores, y debemos estar dispuestos a aceptar los riesgos que implica defenderlos. Por tanto, como decía en lenguaje castizo, me lo puso un poco a huevo. Es decir, vamos a hablar de riesgos para nuestra seguridad, pero vamos a considerar también los ideales y los valores, y vamos a ver si este triángulo maravilloso puede estar en las estrategias de seguridad nacional. Por tanto, no me voy a desviar del título, porque no lo he hecho nunca. Vamos a hablar de riesgos y amenazas a nuestra seguridad nacional, pero le vamos a dar este tono un poco diferente de si a partir de la siguiente o cuando los redactores quieran, podemos considerar como riesgos y amenazas otras cosas. Hemos gastado, la verdad, creo yo, mucho tiempo definiendo según determinados estándares. Yo hice ayer un ejercicio, les confieso a ustedes que me había olvidado que tenía que dar esta conferencia, por tanto me acordé ayer y tuve que empezar a trabajar un poco deprisa, pero una de las cosas que hice fue sacar el apartado riesgos y amenazas de las últimas, de todas las estrategias de seguridad nacional que hay en España desde 2011. Y la realidad es que prácticamente son iguales. ¿Eso es bueno o es malo? Ahora lo veremos. Pero la realidad es que muestran en el apartado riesgos y amenazas una extraordinaria similitud. En algunos casos aparece una cosa nueva. Yo recuerdo cuando apareció ciberseguridad en el mundo, hasta en un congreso de cardiólogos se hablaba de ciberseguridad, donde fuera, porque estaba de moda, había que decirlo. Si no decías ciberseguridad en un discurso, no estabas al día. Pues apareció también en la Directiva de Defensa Nacional, en la Estrategia de Seguridad Nacional, y está muy bien que aparezca. Y hoy vemos además su importancia y cómo haber sido precursores en esto tiene su valor. Por tanto, pero también es verdad que cuando aparece algún concepto se añade a estos riesgos y amenazas, pero curiosamente casi nunca se cae ninguno. Acabamos con el terrorismo de ETA, y eso no quiere decir que haya acabado el apartado de terrorismo de nuestra estrategia, y además con razón, porque hay otros terrorismos. Pero otra de las características en cuanto a riesgos y amenazas de las estrategias es que contaba en general un gran número de riesgos y amenazas. Y ese número tenía una virtud,
Y es que los ciudadanos, si el que alguno leía la Estrategia de Seguridad Nacional, decía, hombre, cualquier cosa que me pueda ocurrir, a mis gobernantes se le ha ocurrido algo para paliar sus efectos o simplemente para que no me ocurra. Ese es el lado bueno, claro. Pero también es verdad que los que prestaban atención a esto son pocos. Pero el ejercicio podía servirnos también. ¿Y por qué puede servirnos? Porque en el esquema español, cada riesgo, cada amenaza se manifiesta después con una estrategia que me parece que llaman derivadas o algo del estilo, que dicen, bueno, ya que hemos definido este riesgo, vamos a ver qué hacemos, y tenemos estrategias derivadas que van haciéndole frente. Yo recuerdo que la primera estrategia de ciberseguridad pues me tocó, bueno, iba a decir redactarla falso, lo redactó gente que estaba conmigo, pero bueno, son las cosas que tiene el jefe, que luego una vez que sale un buen papel se puede atribuir la autoría aunque no lo haya hecho. Pero bueno, todo eso está bien, pero también es verdad que cuando son muy amplios cambian un poco. Y del mismo modo que les he dicho cuántos habrán leído la Estrategia de Seguridad Nacional Española y habrán visto hasta qué punto los gobiernos ocupan cualquier flanco que tengan ustedes, que puedan tener al descubierto para protegerlos, pero también a veces no es posible que hagan tanto. Uno de los ejemplos es el concepto estratégico de la OTAN, al que todos le dimos tantas ganas en las últimas ediciones, especialmente la de Madrid, pero que al ocuparse también de tantas cosas, pues nos parece que es demasiado, que quizá la alianza podría hacer un poco menos y hacerlo con mucho más esfuerzo. Pero todo esto que yo les estoy diciendo son reflexiones para decir que esto es lo que está pasando hasta ahora y esto es lo que yo veo y esto no es que esté mal, es decir, no es una crítica a las estrategias de seguridad nacional vigentes, sino quizá es que, como ocurre con el resto de las cosas de este mundo, pues se pueden cambiar y se puede evolucionar y se puede ir por otro camino. Bien, y esa es un poco a lo que vengo hoy. La realidad es que es relativamente fácil redactar una estrategia con los riesgos y amenazas que se ven en nuestro horizonte, pero no me negarán ustedes que estamos en otro mundo y que hoy nos atenazan otras cosas. Y entonces eso podría ser el tema de esta conversación que tenemos. Siempre desde una idea, que yo en esto no soy tan provocador como para cambiarla, y es que cuando hablamos de seguridad nacional, de lo que estamos hablando es de tres cosas. Primero, que nuestras fronteras van a ser inviolables, como decíamos ya desde Westfalia, 1640 creo, que la vida de la población va a estar absolutamente salvaguardada, que nadie vaya a ir al fútbol y vaya a ocurrirle pues eso, que le pongan una bomba, y que el bienestar de la población también está salvaguardado, pero dentro del respeto a la ley, y vivir en paz. Y puesto que ocupamos este estado en el que nadie nos va a atacar, en el que vamos a vivir tranquilos y en el que vamos a respetar las leyes, pues también el disfrutar de ese estado nos debe generar la obligación de hacer algo también, porque el mundo y los demás vivan precisamente en un estado como el nuestro. En muy contadas ocasiones, las estrategias de seguridad nacional que sí se ocupan de esto que les acabo de decir, se ocupan en relación con otros estados. Y lo que casi nunca hacen es darles nombre y apellidos. Los que hemos participado en varios procesos podemos pensar, y así era, hombre, es que si definimos que un riesgo va a venir de una determinada zona geográfica, y no digo nada si es de un determinado estado, parece que eso es una provocación. Vamos a definirlo usted como enemigo. Claro, eso no se debe hacer, no se debe a priorísticamente, nadie es tu enemigo, pero eso tiene alguna dificultad, porque tampoco hablamos de los orígenes de los riesgos. Y bueno, pues en un mundo como el que estamos,
A lo mejor tampoco estaba mal el hablar de los orígenes. La realidad es que en este mundo interdependiente, que ya lo acabamos de reconocer, estas tres condiciones de las fronteras, la vida y el bienestar y el respeto a la ley, etcétera, etcétera, se nos quedan un poco cortas. Y aparecen unas nuevas cuando la geopolítica empieza a invadir todo, que es lo que nos está ocurriendo hoy. Esto deja fuera, por ejemplo, esas tres condiciones que le he enunciado, dejan fuera los valores, dejan fuera los principios, dejan fuera las ideas. Y aunque reconocemos que cada sociedad tiene derecho a tener las suyas, pero también algún grado para compartir estas ideas tendremos cuando vivimos bajo los mismos valores democráticos. Entonces, este mundo de las ideas, de los principios, de los valores, en mi opinión, hasta ahora tampoco se han reflejado con fuerza, aunque en los preámbulos suelen decir todas las estrategias de seguridad nacional por qué y para qué queremos escribir la estrategia, y se habla de un mundo en paz, más justo, más estable y más seguro. Pero la realidad es que los valores deberían ocupar un punto más intenso dentro de la tensión de la lectura de una estrategia de seguridad nacional que simplemente el preámbulo. Por esto es por lo que hoy pensamos que deberíamos iniciar un movimiento, bueno, un movimiento quizás sea exagerado, debemos a reflexionar, y más aquí, como decía en un curso, sobre definir otros riesgos, sin que eso obligue a que desaparezcan los demás, pero llevamos tantos años tratándolo, hemos desarrollado unos instrumentos para que esos riesgos tantas veces manifestados de alguna forma sean contrarrestados, que a lo mejor en las próximas estrategias no tienen que tener un lugar de preeminencia. Es decir, ¿alguien duda aquí hoy que aunque no esté escrito en ninguna estrategia de seguridad nacional la lucha contra el terrorismo, en España se está trabajando en la lucha contra el terrorismo y además con mucho éxito? Nadie lo duda. Pero en cambio yo les voy a poner 4 cosas y ustedes después me dicen si creen que son elementos, 4 como ejemplos, y luego ustedes me dicen si estas cosas tendrían que estar en las estrategias de seguridad nacional actuales. El primero es la erosión de la democracia. ¿Es esto un elemento suficientemente importante? ¿Afecta nuestra seguridad como para que esté contenido en las estrategias de seguridad nacional? La Comisión Europea ha hecho un texto que se llama Risks on the Horizon, los riesgos en nuestro horizonte. Y lo ha hecho una organización dentro de la Comisión Europea que se llama European Union Policy Lab. Es un texto que está en Internet, por tanto, lo que yo les voy a decir y que está sacado de ahí no es que yo haya descubierto la pólvora, pero por si alguno no ha tenido esa ocasión y quiere reflexionar un poco en lo principal, que es saber si un asunto como este tiene que estar en la Estrategia de Seguridad Nacional, pues aquí estamos. Y dice que la erosión de la democracia, dice este texto, de la Comisión Europea, se manifiesta por una falta de confianza en las instituciones y el aumento cada día de más regímenes con tinte autoritario. Yo creo que no se atrevió a decir autoritarios, puesto que estamos en la Unión Europea. Y que viene forzada por el legalismo, es decir, no interpretar las leyes de antes con la vista de hoy, y el despego de enormes capas sociales hacia la política. Las emociones generan más influencia que la realidad. Repito, lo está diciendo la Unión Europea. Con sociedades muy polarizadas, es muy difícil encontrar tierra de nadie para una acción de gobierno eficaz y para todos. Y añade que las interferencias exteriores también se manifiestan para magnificar los problemas y hacer, en algún caso inútiles,
los procesos electorales tradicionales. Bueno, yo no voy a decir que pueda estar exagerando un poco. Ahora ustedes, naturalmente, con su conocimiento y con su capacidad de reflexión, ponen esto en el lugar que crean que debe estar. Añade también, dice, y por si fuera poco, los líderes políticos se están acostumbrando a no cumplir sus promesas. Repito, Comisión Europea, European Union Policy Lab. Y los votantes ven defraudadas sus expectativas. Por no hablar, y ahora va al otro lado, hasta ahora hemos hablado de los políticos, pero pasa al otro lado, dice, por no hablar del cinismo que se ha instalado en las sociedades hacia la política, los valores democráticos y la esperanza de cambio. Repito que esto está en un texto de la Unión Europea. Que puede ser exagerado, ustedes lo juzguen, pero que hay una base de verdad, acéptenlo. Y si todo esto es así, en mayor o menor grado, según su capacidad de reflexión, hasta donde yo sé, vivimos en un riesgo. Si la democracia se va originando, se va erosionando por el camino que aquí nos marcan. Y si eso es un riesgo, aunque sea en el ámbito académico, que es el que estamos considerando, ¿tenemos de verdad que reflexionar sobre él? Y si dejamos de vivir en democracia o vivimos en una democracia erosionada, ¿no vivimos en una democracia más débil? Y si vivimos en una democracia más débil, ¿no somos más débiles nosotros? Por tanto, es verdaderamente algo estratosférico el pensar que puede ser un riesgo para nuestra seguridad, definida con los 3 parámetros que les he dicho y que actualmente nadie se ha atrevido todavía a cambiarlos. Por tanto, ¿es un riesgo no cuidar la democracia? Pues ustedes juzguen si esto debería estar entre los riesgos de una estrategia de seguridad nacional. Pensamos en otro, que tampoco está en las estrategias, que es la disolución de las alianzas. ¿Recuerdan ustedes aquellas imágenes tan tremendas de agosto, no sé qué día era, creo que era el 27 de agosto, en el que los norteamericanos se retiran de Afganistán y se llevan de la mano, naturalmente, a toda la coalición? Imágenes terribles en las que afganos agarrados al tren de aterrizaje de los C-17, bueno, al final terminaban cayendo. Aquello nos conmovió. Pero 4 días después nos dicen los americanos que se van de Europa, que se van al Pacífico y crean AUKUS. Y ahora, visto casi 3 años después, ¿qué nos conmocionó más? ¿Qué nos generó más inquietud a los europeos? ¿Que la coalición de Afganistán se hubiera terminado y cada uno volviera a casa? ¿O que los americanos habían dicho que se iban? Yo hablé con mucha gente en esos días, en verano además con la cañita pues se habla más, y el sentimiento de orfandad que se estaba desarrollando en Europa era patente. Tuvo que venir después una crisis como la de invasión de Ucrania para que la OTAN volviera. Y cuando volvió, aunque volvió por lo que volvió, volvimos a respirar. Y espero que esto, no sé si no lo han sentido ustedes, yo sé que mucha gente lo ha sentido. ¿Y por qué? ¿Qué ocurrió mientras? ¿Por qué ese sentimiento de orfandad? Porque sentíamos, que no estábamos preparados, y sentíamos, que lo que podíamos hacer por nuestra seguridad y defensa era poco. Conseguimos sacar la brújula estratégica adelante y conseguimos sacar también los Battle Group, que eran 1.500 soldados. Les recuerdo a ustedes que España tiene el doble desplegado ahora en misiones en el exterior, por tanto 1.500 soldados para la defensa del territorio europeo tampoco es que fuera gran cosa. La OTAN, a partir de entonces, se ha reforzado. Tiene 2 países más. Los gastos en defensa han subido notablemente, pero nacen nuevas incertidumbres.
y no necesito tampoco, yo voy a pecar lo mismo que pecaron mis predecesores escribiendo estrategias de seguridad nacional y no voy a ir por señalar en ningún camino. Pero saben ustedes que nos vuelven a nacer inquietudes sobre que si uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos finalmente resulta elegido, pensamos que a lo mejor el futuro de la OTAN es diferente al que estamos pensando hoy. No quiero pasar de ahí. Por tanto, en el momento en que nos encontramos, que es si la alianza Alianza Atlántica se volviera a debilitar, nos iba a encontrar de nuevo con los deberes sin hacer, y especialmente sin una fuerza militar creíble. Por tanto, debería manifestar como un riesgo el que debemos preservar las alianzas y las coaliciones en las que estamos, porque si no las preservamos, nuestra seguridad se ve comprometida. Reflexionen de nuevo en este curso sobre esto, debía o no debía estar. El tercer elemento, voy a poner 3 o 4 ejemplos, es tomarse la defensa en serio. Creo que ayer estuvo aquí la ministra de Defensa. La ministra de Defensa ha dicho en público, con toda razón, que la situación es muy seria y que la defensa hay que tomar. No sé lo que dijo aquí, porque yo no estuve ayer, pero yo he oído en televisión decir a la ministra, la situación es seria y la defensa hay que tomarse en serio. Les digo lo que un analista de la Unión Europea también decía en los días inmediatamente posteriores a la invasión de... A ver dónde está, no estará muy lejos. A la invasión de Ucrania, en la conferencia de seguridad de Múnich, que como todo el mundo sabe le llaman ya el Davos de la seguridad. Quien no esté allí a oír las conferencias y las opiniones de los que están allí no es nadie. Pues en la apertura de la conferencia decía, en este momento esta crisis nos encuentra con las fuerzas europeas en peor forma de lo que esperábamos. Claro, no habíamos medido con los mismos parámetros, bueno, para una operación lejana, gestión de crisis, etcétera. Cuando medimos nuestras fuerzas para una situación de verdad, de combate de alta intensidad, en Múnich, recuerdan, y que publica también si miran ustedes los excerpts de aquellas fechas, lo podrán leer. Las reservas de armas y municiones están prácticamente agotadas. A medida que intentamos rearmarnos, descubrimos que nuestras industrias de defensa o no son las adecuadas o dependen, en algún modo, de alguna que no es europea, de algún conocimiento o cuestiones de otro tipo que no son europeas. Los esfuerzos para planear y coordinar adquisiciones hace tiempo que fracasaron. Eso los que hemos vivido en centros de planeamiento nos hemos dado cuenta casi toda la vida que el planeamiento, todos los esfuerzos para hacer tan convergente el planeamiento de la defensa europea como es el de los Estados Unidos de América, todavía son esfuerzos, si no baldíos, porque aprendemos en cada uno de los ciclos, pero parecido. Los líderes europeos aceptan lo anterior como estado natural de las cosas y creen que lo pueden resolver con la brújula estratégica. Los ejércitos europeos en los últimos 20 años han desarrollado, dice pocas, bueno, pocas es un concepto difícil, debíamos decir, medirlo en más, pero dice, pocas capacidades para la guerra convencional, porque pensaban que estaban lejos de ella. Las reservas o no existen o están atrofiadas. Y termina con algo que, bueno, no tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero ya para decirles a ustedes el texto completo, dice, USA, los Estados Unidos, han mostrado su indispensabilidad. Claro, de nuevo les digo esto como cuando hablamos de la democracia. A veces el que algo se muestre con una cierta exageración viene bien para que nos quede en la cabeza y para la reflexión que les estoy pidiendo. Pero ¿verdad que hay mucho de cierto en esto que acabo de leerles? No digo que todo, pero hay mucho de cierto. Y si esto es verdad, de nuevo les pregunto lo mismo, ¿no es un riesgo no tomarse en serio nuestras capacidades de defensa? Pues a lo mejor en la próxima estrategia de seguridad lo debíamos pensar. Y el último, que lo he dejado el último, aunque debería ser el primero por orden de importancia,
es el valor de los principios. Yo estudié desde el primer momento, cuando llegué a la General, un texto que hoy ya no está en vigor, pero que yo lo atesoro. Y de hecho, hice una edición de 100 ejemplares y lo regalo, que se llama La doctrina para el empleo de las armas y los servicios del año 1959. Yo me lo sé de memoria, pero los de mi época no lo sabíamos todos de memoria, no es que yo sea más listo, porque era el mejor agarre que teníamos para cualquier cosa. Cuando nos hacía una pregunta un profesor en un curso, cuando teníamos que hacer algo para un plan, si lo describíamos como elemento doctrinal, nadie se atrevía después a decir prácticamente. Y decía, los principios son inmutables. Eso es el primer párrafo. Y hablaba de unos cuantos para el hecho concreto del arte de la guerra. Pero en el ámbito en el que nosotros estamos, en el ámbito político, geopolítico, en el momento de la redacción de una estrategia de seguridad nacional, yo creo que también podemos considerar a los principios como algo, si no inmutable, algo fundacional y algo absolutamente indispensable en una estrategia. También oí en la Berkunde, parece que estoy haciendo propaganda de ella, pero verdaderamente es que es interesante. Se da también en streaming, es decir, no hay que sacarse un billete para ir a Múnich, sino que en los días que se da lo puedes tranquilamente, o esta tarde, si quieren ustedes, entran en Munich Security Conference y verán que hay elementos mucho más interesantes a lo mejor que lo que yo les estoy diciendo. Pero en la Berkunde también en el acto de apertura dicen, lo que estamos viviendo hoy no es una lucha Oriente-Occidente, no es una lucha NATO-Rusia, es una lucha entre el respeto a la ley y la ley del más fuerte. Por tanto, estamos hablando de un principio, el respeto a la ley. En lo mismo, por citar otro punto, no puede haber paz sin justicia. Bien, pues si todo esto es verdad, vemos que a lo largo de la historia ha sido verdad. Estamos celebrando ahora el 80 aniversario del desembarco en Normandía. En un solo día, 6.000 jóvenes de un ejército de reemplazo murieron porque creíamos en la libertad, en la justicia, en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Hace 80 años. 80 años después, es decir, en estos días, hay un rumor creciente de que lo mejor es que acabe ya la guerra de Ucrania, Putin se queda con lo que tiene y paz y después gloria. Entre todo nuestro dinero, que tenemos mucho, lo reconstruimos, se acabó la guerra y volvemos a la fidelidad, ¿sí? ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo se lo explicamos a nuestros hijos cuando volvemos a casa ese día en el que acabamos de decir que para tener energía más barata o para simplemente no vivir con la inquietud de poner la tele y otro misil, pues que ya se nos olvida que a las señoras mientras daban a luz las mataban? O a los ancianos yo soy también ya, pero bueno, me gusta hablar de ellos como si yo no fuera. Estaban jugando a lo que se juegue allí en un sitio y no volvían, o que los niños que iban al colegio morían, o que se practicó tal cantidad de abusos al derecho internacional que todos ustedes lo tienen en su memoria. Es decir, es que verdaderamente estamos dispuestos a dejar los principios por los que decimos que hemos vivido simplemente por la tranquilidad de que la guerra se ha acabado y ya cuando vea los telediarios ya no me tengo que preocupar de todo esto. ¿Esto es así? ¿Tiene que ser así? ¿O consideran verdaderamente que es un riesgo el dejar los principios? Que no se trata de venganzas ni nada parecido. Se trata de que el que no cumpla con el derecho algo tendrá que pagar. Y el que no cumpla con el derecho y se anexione el 30% de otro territorio, tendremos que estar, pues como decía al principio, o lo dejamos y ya está, para que un día después sea el nuestro, o no. Estamos firmes en la defensa del derecho internacional y lo que se ha hecho no se puede hacer. Y por tanto, toda nuestra firmeza, aunque vivamos en la incertidumbre y en la incomodidad, incluso también de traer dinero de otros lugares para que el derecho se restablezca. Pues si eso es así, no puede el no valorar los principios por los que hemos vivido, ¿son un riesgo a nuestra seguridad o no son un riesgo a la consideración?
Yo creo que en esto, pues como con todos les pongo ejemplos que no sea yo para que les ayuden también en su reflexión, lo dijo muy claro también el señor Borrell. Dijo, aquí se trata de los principios. Y yo creo que hacer dejación, no digo que lo hagamos, pero digo que en el hipotético caso de que lo hiciéramos, es un riesgo para nuestra seguridad. Bien, pues entonces hemos visto que estos 4 ejemplos y alguno más que el documento que les cito de riesgos de la Unión Europea cita hasta 40, divididos en 10 bloques. Muchos coinciden con los nuestros, como es lógico. Pues esto puede haber otra manera de contemplarlo en las nuevas estrategias de seguridad nacional y es más que previsible que no tardando mucho, España hará una nueva. A ver si tenemos suerte y tiene en cuenta nuestra reflexión. Pero si no tiene en cuenta nuestra reflexión, le vamos a dar otro elemento de juicio adicional. Para ver lo que está pasando, es muy interesante echarle una ojeada a la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. El primer elemento que es importante es que esa Estrategia de Seguridad Nacional, que se presenta el 13 de octubre de 2022, no se presenta en el USS Nimitz, ni en Colorado Springs, ni en West Point. Se presenta en la Universidad de Georgetown. Y allí pide el presidente de los Estados Unidos y su National Security Advisor que esté sentado en el gran salón de actos de Georgetown, yo lo conozco por mi tiempo en Washington en la embajada, piden que todo el faculty de la Universidad de Georgetown esté sentado en las primeras filas y que completen el salón los estudiantes. Y que como no cabían todos los estudiantes, se dé prioridad para sentarse en el salón a los que están más próximos para terminar su carrera. Y cuando se presenta la Estrategia de Seguridad Nacional, dicen, la presento aquí ya a ustedes porque ustedes tienen que implantarla, porque esto ya no es un elemento que sea una cuestión de los militares, son ustedes los que tienen que implantarla. Por eso, escúchennos, reciban con responsabilidad los mensajes que les mandamos y cuando dejen esta universidad y se vayan a trabajar por todo el mundo, tengan en cuenta lo que les vamos a decir. Pero no solo eso, sino que a medida que la vamos leyendo, vamos viendo también que se acercan a esta tesis que hemos mantenido esta mañana aquí, de que hay que hablar también de otras cosas. Y así es lo que ocurre. En el caso de los Estados Unidos, dicen, esta estrategia está basada en la colaboración. Y como sabemos que hay tensiones, vamos a ver si somos capaces de frenar estas tensiones a través de la competencia leal, pero y mientras tanto, mientras esta cooperación se manifiesta, nosotros sabemos que estamos sometidos a riesgos, pero la primera obligación es que la colaboración entre gobiernos tiene que disminuir los riesgos de los ciudadanos del mundo. Además, añade, nuestra estrategia, naturalmente, que está profundamente incrustada en nuestros intereses nacionales, pero el fundamental, defender los valores de la democracia. Por tanto, esta estrategia tan moderna de los Estados Unidos no tiene un cierto parecido a esa ilusión que yo tengo y que comparto con ustedes de que vayamos hablando, cuando hablamos de riesgos y amenazas, de otra cosa. Y además dice, y vamos a hacer 3 líneas de esfuerzo para que esto sea verdad, que nuestro interés nacional, el primero es defender nuestra democracia. Y dice, disponer los recursos necesarios para ejercer esta influencia. Fíjense, no habla de poder, sino de influencia. 2, conseguir la más potente coalición de naciones a nuestro lado para defender los mismos valores. Y 3, modernizar y reforzar nuestras capacidades militares. No hay una cierta similitud, más que una cierta similitud, bastante similitud. Les garantizo que esto lo he leído esta mañana y lo otro lo había leído ayer. O sea, no es que sea un visionario, pero yo ya he ido un poco por el camino de, como les he dicho, de la provocación, y ahora veo que la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en algunos puntos, sigue también este camino. Por tanto, no estamos tan equivocados cuando estamos planteando aquí en un curso de verano que tenemos que pensar también en otros riesgos
y definirlos como riesgos en nuestra estrategia de seguridad nacional y defenderlos como los defienden otras estrategias. La realidad dice también, y creo que es importante a los efectos de esta conversación, los Estados Unidos dicen, esta estrategia lo único que pretende es marcar un camino. Pues es justo exactamente lo mismo que les digo yo. Esta reflexión que hemos mantenido aquí sobre riesgos y amenazas, su manifestación, su definición de otra manera, su ayornamiento, si es que podemos llamarle así, de las estrategias de seguridad nacional, tampoco tienen otro objeto, que es poder marcar un camino. Y si alguien nos hace caso, o si ustedes mismos de alguna forma se ven envueltos en la definición de una estrategia de seguridad nacional, que nosotros seamos capaces también de marcar un camino y no decidir ni escribir lo de siempre, ni abarcar tampoco lo de siempre. Simplemente ver un camino que nos pueda llevar por un mundo más real y un mundo más interdependiente. De nuevo les digo que es mi reflexión y estoy dispuesto a discutirla con ustedes, esto y cualquier otra cosa que quieran. Muchas gracias. Permitidme que llame la atención a un compañero mío, Charlie de la Fuente, que está por ahí, que no ha aplaudido. Tenemos ahí a la derecha, ahí veo, sí, una mano alzada. Buenos días. Muchas gracias, don Félix, por su intervención tan lúcida. Pero yo, tomándole la palabra, usted venía en plan de provocación, quería seguir esa estela por la pregunta que le voy a hacer. Bueno, mi nombre es Rafael Fragua, soy periodista, sociólogo y profesor de geopolítica. Bueno, usted ha hablado que evidentemente la erosión de la democracia posiblemente es un riesgo muy, muy importante porque deteriora la convivencia a escala española, a escala planetaria. Pero usted ha puesto como ejemplo esta estrategia de seguridad nacional norteamericana. Sí. Pero no es precisamente el sitio donde más se está deteriorando la democracia los Estados Unidos de América, que han estado a punto de un golpe de Estado contra la institución suprema de la democracia, que es el Capitolio, con aquella ocupación, etcétera, por una parte. Por otro lado, esa es la pregunta primera que quiero hacer. La segunda pregunta es relativa a esa propia erosión de la democracia, que posiblemente desde el punto de vista formal la democracia continúe. Es decir, hay elecciones, procesos electorales. Lo que está en riesgo realmente es el Estado de Derecho. Es la erosión de libertades y derechos adquiridos que están siendo cuestionados por esa polarización extrema que se está dando. A su juicio, ¿qué manera hay de contribuir a que esta sangría de la democracia termine y podamos fortalecerla? Muchas gracias. Bien, en primer lugar tengo que darle la razón en lo que ha dicho usted en su primera premisa. Y no, yo creo que en una ocasión que estabas tú también conmigo, en alguna, no oculto, y lo he dicho muchas veces, que uno de los riesgos precisamente que estamos viviendo ahora como más importantes es la división en los Estados Unidos. Que si llegara a algo más profundo de lo que hay, sería una catástrofe para el mundo. Por tanto, no hace falta elaborar más, sino que lo reconozco. Lo que ocurre es que mi tesis no iba por poner ejemplos a los países, sino por poner ejemplo a textos. Porque también es verdad que el texto de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es modélico, y la cuestión, si después se cumple o no, es otra cosa que nosotros ya analizaremos cuando vaya. Que en la mayor parte de sus puntos sí se está cumpliendo. Hay que reconocerlo. Pero también es verdad, como texto de una definición de estrategia, es magnífico, como lo es el de China. En China no hay una estrategia de seguridad nacional
hecha así como con ese nombre, pero hay documentos del Partido Comunista de China que pueden considerarse más o menos estrategia de seguridad nacional y va también por ese camino. Les añado también una cosa que es curiosísima, y es que tanto los preceptos que la estrategia de seguridad nacional americana decide como normas a cumplir o a implantar o los chinos, todos dicen que tiene que ser durante esta década. Los dos. Parece como si se hubieran puesto de acuerdo y decir, bueno, vamos a teorizar un poco, pero ¿cuándo van a pasar todo esto de las musas al teatro, como decía Lope? Pues van a pasar en esta década. Bueno, pues hasta esa coincidencia hay. Pero no olvidemos también que las estrategias inicialmente es un texto que se emite y que se pretende cumplir. Después hay motivos por los que hay momentos en los que por el cambio del mundo, por ejemplo, o por otras cosas, no se pueden cumplir. Pero la realidad es que el primer riesgo para mí, si me dijeran ahora que me preocupa más, es que la división de los Estados Unidos se ahondara y llegáramos a una situación, si allí es insostenible, será insostenible para los demás. Sí, la democracia es Estado de Derecho y algunas cosas más. Interpreto que usted le da más importancia al Estado de Derecho que nadie, yo creo que también, son más cosas. ¿Y qué hacer? Bueno, aquí hay un elemento que yo no he querido tocar para que ustedes no me consideren cursi, lo digo de verdad, pero que lo he leído en varios sitios. En varios textos que se hablan de seguridad, se habla también de educación. Así de claro. Y si unen ustedes ese principio que yo no he dicho, pero que ahora sí lo estoy diciendo, de que hay que hacer un gran esfuerzo para que la gente sepa de qué se trata, y a la vez pone usted los principios en el frontispicio de todo, a lo mejor podemos caminar un poco por ese camino que usted añora y que supongo que aquí el 99.99, salvo, y no digo el 100 porque hay uno que se ha dormido, estarán de acuerdo con usted. Así que tiene razón en ambas cosas y esta es mi opinión sobre ellas. Tenemos una segunda pregunta aquí a la izquierda. Luego tenemos una tercera ahí al fondo, pero solo veo el brazo. Sí. Mi general, muchas gracias. Soy el almirante Treviño por la lección de geoestrategia que acabamos de recibir. Se ha hablado mucho de la defensa de la Unión Europea. Y mi pregunta es, ¿no cree que esa defensa o autodefensa, como se nos pretende convencer, es imposible en tanto en cuanto la Unión Europea no sea una potencia nuclear, ya que el posible adversario con 7.000 cabezas nucleares, bajo mi punto de vista, y entiéndese bien, se está portando, entre comillas, bien con Ucrania, porque si nos acordamos que en la Segunda Guerra Mundial un país de honor y luchador, como era Japón, a la segunda bomba nuclear se rindió. Entonces, sí, estoy convencido que si Rusia hubiera alargado no 2, sino una cabeza nuclear en Ucrania, se había acabado la guerra. Bien. Ante esa premisa, Europa no tiene defensa. Hay una nación que es potencia nuclear, que es Francia, pero es muy suya. Sus 200 cabezas nucleares son para ellos. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿no cree que ir hacia la defensa de la Unión Europea sin la OTAN no es un terrible error? Muchas gracias. Bien, el almirante Treviño es mi amigo, por eso me hace estas preguntas. Mire, yo en esto tengo una opinión que, aunque el estatus final deseado, como se dice en los planes de operaciones, el estado final deseado pueda ser tener una Europa nuclear, claro, lo que tenemos que empezar es hacer lo demás. Europa decide en Maastricht, finales de 1991, dice, la Unión Europea va a tener una política exterior y de seguridad común, que la conducirá a una política de defensa común y en el plazo más breve posible a una defensa común. O sea, política exterior, política de defensa, defensa común. Y dice Maastricht, y esto lo vamos a hacer en 4 días. Creo que han pasado 30 y no sé cuántos, hagan la resta los jóvenes que tienen o usen el móvil. Han pasado tanto tiempo y seguimos todavía donde estábamos casi. Es decir, sí, se han hecho cosas, claro que sí, y han ido, pero en cuanto al desarrollo de la defensa en Europa nos quedan tantas cosas que por hacer. Y lo primero quizás sería el tener pues,
bajar un poco de lo político a lo técnico. Yo creo que si hubiera un cuartel general, que no tenía por qué ser muy grande, que tomara misiones de planeamiento, ya podríamos ir adelantando un poco más. Sabéis que aquí hemos tenido un problema en Europa, y era que mientras estaba el Reino Unido en la Unión Europea, pues todas estas cosas de manifestarse con fuerza la estructura militar de la Unión Europea era casi imposible. Ahora ya no está. Quizá ya sea momento, yo no digo que de generar una revolución, sino simplemente de poner ya alguna estructura militar al servicio de la Unión. Porque una de las cuestiones que eso trae consigo es que los militares somos muy bien mandados. Y como nos digan, desarrolle usted un esquema de defensa, si tienen un instrumento lo vamos a hacer. Y además lo van a aprobar los políticos. Quiero decir que nosotros nunca hemos reclamado ni reclamaremos autonomía para hacer lo que queramos. Pero sí le vamos a ofrecer una solución seguro que viable y segura. Bueno, pues incluso ese paso no se ha dado. Claro, si no hemos llegado a la convergencia en planeamiento de la mayor parte de las cosas, lo que nos decían, si no somos capaces de construir juntos pues una reserva de guerra o muchas otras cosas, resulta un poco duro pensar que vamos a ser capaces de tener una fuerza nuclear de todos. En el horizonte, bien, está bien, y igual que hemos tenido otros horizontes, y ojalá que tuviéramos ya la estructura de defensa también hecha como para pensar en lo nuclear. Bajo mi punto de vista, es que ahora es absolutamente prematuro. Y no sé cuándo llegará, pero dada mi provecta edad, yo creo que ya no me lo va a tener que contar a alguien. General, hace un año tuvimos el gusto aquí al fondo. No te veo. Aquí al fondo del todo. Ah, ya. Hace un año tuvimos el placer de tener un conversatorio con usted en la Escuela de Guerra, en el marco del curso de observadores de misiones de paz. Y en ese momento le preguntamos sobre cómo veía el escenario futuro de la guerra de Ucrania, y su respuesta fue que creía que con un poco de suerte en un año ya estaríamos hablando de su final. Y ese año ya ha pasado, y obviamente entre medio han pasado muchísimas cosas que han cambiado el escenario. Entonces quería saber si tiene un nuevo escenario prospectivo futuro de cuál puede ser la situación. Y por otra parte estoy totalmente de acuerdo con usted en ese tema que ha tocado ahora al final de la educación, ¿no? Porque al final estamos hablando de democracia y de valores, y para poder creer en una democracia tienes que creer en esos valores, y esos valores se aprenden, no caen del cielo. Y yo creo que efectivamente el espacio educativo es el espacio por naturaleza en el que tenemos que aprender sobre libertad, sobre solidaridad, sobre cooperación, que todo eso al final es multilateralismo, y al final es el intentar tener toda esta red que se nos está cayendo. Bien, no solo tuve ese fallo en la Escuela de Guerra. 3 días antes de estallar la guerra, a mí me invitaron al Ateneo con una pregunta muy simple, que era si habla guerra o no, y yo dije no. Por tanto, os lo digo, todo esto también está bien que salga, porque así vais pensando en mi capacidad para predecir el futuro, que como veis es manifiestamente mejorable. Pero también es verdad que cuando uno da estas opiniones, claro, está pensando en lo que hay que mirar es si las razones son contundentes o no, y si se pueden mirar o no. La gestión de crisis previa a la guerra de Ucrania, yo creo que los militares o los que estuvieron ayudando a los políticos en los días previos a la guerra no fueron a clase de gestión de crisis, porque llegó un momento en el que ya ni uno se podía ir, perdóname la expresión es muy castiza, con el rabo entre las piernas, como van los perros por ahí, y el otro ya no tenía más remedio que aceptar. Pero siguiendo los parámetros que nos habíamos dado, y quizás si no hubiera habido tantas ganas de hacer algo, no estaba muy descaminado aquello. La realidad es que la guerra está ahí. Después ha ocurrido una cosa, porque las medidas de los tiempos, y no me estoy sometiéndolos de nuevo a su reflexión, porque viene bien también. Las medidas de los tiempos son complejas en la guerra, pero ahora vamos a ver lo que ha ocurrido. Las guerras se enlazan, normalmente se miran, nos lo enseñaron cuando éramos jóvenes oficiales en la entonces Escuela de Estado Mayor, mirando en tres estadios. El primero es el nivel político. La guerra en el nivel político en este momento está perdida.
y nunca ya se conseguirán los objetivos políticos que se trazaron a su inicio. La guerra en el nivel estratégico, que es el que une la política con la táctica, por decirlo de una forma clara, si se ha perdido en la política, en el nivel estratégico también está perdida. Estamos luchando, estamos hablando exclusivamente de táctica ya. Estamos hablando de táctica. Y en las tácticas sí que medir los tiempos es difícil, pero pocos de los presentes, y me interesan más especialmente mis compañeros y los que están, que me dirán que no estamos prácticamente en donde estábamos al año de comenzar en el nivel táctico. Es decir, lo que sí que ha ocurrido es que ese progreso, que podía haber sido más rápido o menos rápido, no se ha dado, pero la situación es la que estábamos hace un año o al año de comenzar. Y de ahí es donde, la realidad es de ahí es donde estamos teniendo más dificultades para salir. Se está produciendo una guerra de atrición muy compleja, donde unos tienen grandes reservas de hombres y otros tienen pocas, y ese es el único punto que yo creo que podía fallar, y desde luego es un fallo, de mi primer razonamiento. En la táctica, que la veíamos muy clara en aquel momento, ahora la seguimos viendo clara, pero estamos viendo que están ocurriendo cosas que están jugando en contra de lo que debía haber sido la primera oportunidad. No creo, en cualquier caso, y esto lo digo en mi descargo, saben que esto circula mucho por los cuarteles generales, para que los generales nos descarguemos y digamos que somos inteligentes, decimos, no te preocupes, no hay plan de operaciones que dure los 5 primeros minutos de combate. Bueno, pues eso es a lo que yo me agarro. La verdad es que en aquel momento todavía el plan de operaciones estaba por decidir del todo. Pero tienes toda la razón, y de errores también tenemos que vivir. Tenemos una pregunta a la derecha. Buenos días, general. Como usted decía, la relación de riesgos y amenazas pues, permanece estable desde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2011 y sus respectivas revisiones. Sin embargo, en mi opinión, hay un factor emergente que es el narcotráfico en el Estrecho, tal como nos permitió ver el desgraciado episodio de Barbate. Entonces, le quería preguntar, de la misma forma que en su momento en el norte se diseñó un plan interministerial, intersectorial, el Plan CEN, para combatir el terrorismo, si sería necesario, en su opinión, elaborar también un plan de similar magnitud en el sur, o sea, una especie de zona especial sur para combatir el narcotráfico, y no solo el narcotráfico, porque hemos visto, ¿no?, que el tráfico de personas e incluso el tráfico de armas, porque según medios de comunicación se interceptaron armas que iban camino de Ucrania y sin embargo pues han terminado en manos de los malos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Estado para combatir un problema que además va a ir corroyendo progresivamente las instituciones, tal como ha ocurrido en otros sitios como por ejemplo México? Y si me permite, como segunda pregunta derivada... No, solo una. La segunda era la buena, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, que el Estado está legitimado para emplear todos sus recursos en cualquier situación en la que crea que es necesario para el bienestar, la seguridad, etcétera, de los españoles. Yo recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, que se impermeabilizaron las fronteras con Francia en momentos que fue necesario con la división de montaña del Ejército de Tierra. Parece que cruzaban con cierta facilidad los etarras de un sitio a otro y dijeron, pues mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a impermeabilizar las fronteras, y se utilizó al ejército. Fijaros que aquí había como una especie de anatema, de no, las Fuerzas Armadas en esto no. Bueno, en esto no. Los Hércules transportaron a policías y a guardias civiles de un sitio a otro, allá donde eran necesarios para estas cosas, y nadie dijo, hombre, esto es el empleo del ejército. No. El principio es este. Los estados, los gobiernos están legitimados para utilizar todos los recursos del Estado sea en lo que usted menciona, en otra cosa. Quizá estén pensando que con los medios que están empleando sean suficientes, quizá tengan alguna sensación de que la lucha
está siendo eficaz con los medios que se están empleando. Yo ahí no le puedo dar razón, pero sí le digo que si quieren, esa solución que usted da se puede implantar mañana. Se hizo contra la inmigración ilegal cuando yo era GEMAD, por primera vez y quizá única en la historia, se pusieron medios y capacidades militares al servicio de la Guardia Civil. Me acuerdo entonces lo complejo que era poner una fragata al servicio de un general de división de la Guardia Civil, que era el general Cardiel, que había creado un puesto de mando contra la inmigración en Canarias. O poner otros medios del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Del Ejército del Aire, mucho, casi todos los aviones de patrulla marítima. A través de esas fórmulas tan magníficas que tenemos los militares, porque eso sí que es una maravilla, el Supporting Supported Commander. Ahí estuvieron los medios del Ejército apoyando a la Guardia Civil y nadie se extrañó. Y bueno, yo no sé si hace muchos años, si al final fue pero todo eso se puede hacer. Es decir, lo que usted dice es posible. Si no se hace, o si usted cree que no se hace, pues yo ya ahí tengo poca capacidad de decirlo, pero es posible, y si verdaderamente se llega a una situación que afecta de verdad a nuestra seguridad, el Estado puede no solo puede tomarla, sino que además está legitimado para hacerlo. Luego la otra se la contesto a usted cuando me vaya. Bueno, recuerdo decir el nombre y el cargo al hacer la pregunta. Esta va a ser la última pregunta y pido también que sea breve y concisa. Alberto. Alberto. En primer lugar, quería agradecer la magnífica conferencia, muy didáctica, muy instructiva y, digamos los 4 riesgos a futuro, a considerar o a reflexionar sobre ellos, estoy absolutamente de acuerdo, pero sí que quería en esa reflexión incorporar alguna cosa más en el cuarto. En el cuarto, que es el valor de los principios. No solo en Occidente tenemos principios, no solo en Occidente. Quiero decir que con la misma vehemencia con que defendemos nuestros principios basados en la democracia liberal, porque pensamos que la persona es el eje y el pivote sobre el que se desarrolla esa sociedad, existen otros puntos de vista en otros países en donde con la misma vehemencia pueden defender esos principios. Por eso yo creo que sí, que es muy bueno tenerlos, pero hace falta lo que ha dicho al final, que es que se había guardado, que es la educación. Algo se necesita para poder entendernos. Entendernos, me refiero con la parte, digamos, que esté al otro lado de esos principios. Y cuando digo esto, ya no digo solo que prevalezca, como piensan ellos, digamos, la misión del Estado, porque va dedicada al conjunto de los ciudadanos, sobre el principio de que la individualidad debe ser el eje fundamental, sino también, no solo eso, sino, digamos, entendimiento, reflexión con otras cuestiones, como puedan ser los problemas que tenemos ahora con la extensión yihadista, que tienen una concepción absolutamente distinta y no es precisamente por unos principios, sino a lo mejor otra suma de conceptos. Entonces, creo que sería, pero claro, todo esto es, como nos hemos dedicado a soñar esta mañana, pues esto también pertenece al terreno de los sueños. Deberíamos tener, no sé si en ONU o en algún sitio, algún foro de entendimiento cultural. Mi respuesta corta es amén, porque no cabe la menor duda. También es verdad que después todo esto se puede complicar mucho, pero lo que sí tenemos, al menos como referencia, es los principios que ya han sido aceptados por unos y por otros. Es decir, en el caso que usted me pone, los países donde residen esas otras culturas también han aprobado la Carta de Naciones, han hecho suya la Carta de Naciones Unidas y todos los documentos derivados de la Carta. Por tanto, sin que yo quisiera, ya le digo, estoy absolutamente de acuerdo, y cuando más hablemos mejor,
Porque además después al hablar, yo he tenido, por la vida que he llegado después, he tenido pues muchos contactos con personas de otras culturas y a veces no es tan difícil como parece. Esa cultura que usted ha mencionado resulta que tenemos el mismo Dios, prácticamente, muchos elementos comunes en nuestra religión, todos respetamos, decimos los valores de las Cartas de Naciones Unidas, todos decimos pero hay algunos que además públicamente has reconocido que los respetas. Al menos tenemos que estar ahí. Y eso es el principio para que las cosas que nos están ocurriendo, como que invadir a un país no pase nada, o matar a las señoras mientras dan a luz no pase nada. Hay unos elementos que sí que los has firmado, los has aceptado como tuyos, presumes de que los tienes. Bueno, pues ahora vamos a que los respetes. Pero también en este caso, fíjense, yo estaba hablando para nosotros. Es decir, también, o al menos también para nosotros. Nosotros, que sí que hemos definido claramente nuestros principios y que decimos que estamos viviendo por ellos, somos los que no tenemos que hacer dejación de los principios. Y cuando decíamos en el primer invierno, va a hacer mucho frío, vamos a firmar la paz. Bueno, vamos a firmar la paz si hay condiciones, pero no porque haga frío, porque nuestros principios aguantan el frío. Y nuestros principios aguantan los precios más caros de alguna materia. Nuestros principios tienen que aguantar la incomodidad de lo que sea. Estaba más hablando para nosotros, en el sentido de que llevamos muchos años, muchas personas han perdido la vida por determinar y hacer florecer a nuestros principios hasta hoy. No podemos simplemente por una cuestión mecanicista o de comodidad decir, bueno, pues hoy nos los pasamos. Mi general, muchísimas gracias por estas palabras y este aliento. Yo creo que podemos resumir el mensaje que nos ha transmitido en dos sentidos. En un sentido, aunque le ha dedicado poco tiempo, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en el ámbito de defensa. Nos habíamos quedado atrás, habíamos pecado quizás de optimismo, no le habíamos dado una prioridad y no hemos dedicado el esfuerzo. Y no podemos echarle la culpa a los norteamericanos. Somos nosotros los que no hemos hecho el esfuerzo, ¿no? Y si no hemos hecho el esfuerzo, pues si los norteamericanos hacen algo que nos gusta más o nos gusta menos, tendremos que aguantarnos, porque hemos decidido que hemos puesto nuestra seguridad en manos de los norteamericanos, de alguna manera, ¿no? Y quizás la segunda reflexión venga mucho en la línea socrática, ¿no? Los principios no son para proclamarlos, son para vivirlos. De ahí que los filósofos griegos pusiesen el énfasis en las virtudes. Está muy bien decir, estos son mis valores, pero la forma de defender unos valores empieza por uno mismo. Estos son los valores los que creo y estos son los valores que voy a practicar en mi propia vida. Y solo una vez que esos valores, nuestras propias sociedades, los ponen en práctica, pues podemos pensar en cómo esto va a influir fuera de nuestras propias sociedades, ¿no? Y no cabe duda que eso hace que la crisis que estamos viendo en Estados Unidos nos preocupe mucho. Decía también la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, vamos a poner el énfasis en la configuración del orden internacional y lo vamos a hacer desde nuestros valores. Y alguien de fuera dice, oiga, ustedes están divididos en dos. ¿Qué valores, los republicanos o los demócratas? Es decir, que realmente nos enfrentamos ante un reto geopolítico de enorme magnitud. Pero, en fin, esta reflexión está ahí. Creo que nos compromete a los presentes y a los que no están presentes y creo que ha sido una reflexión importante y necesaria. Muchas gracias, mi general. Si me permiten ir refiriéndome solo a la persona que habló desde allá atrás, habrán visto también que como profeta soy muy malo, pero lo que sí hago es que me mojo. Muchas gracias.